ingeniera, compañeros. Mi grupo está conformado por Estefanía Chicaiza, Joana Guanotasi, Juan Santana y mi persona Ivana Sangobanín. Yo les voy a hablar un poco del concepto de comunicación. Comunicación es la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Se llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una comunidad lingüística. Etimología de la voz latina communis, que significa común. Se deduce que quiere decir poner en común ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, etc. Comunicación científica. La comunicación es la transmisión y la puesta en común de ideas, pensamientos, emociones. Ciencia, del latín script, que quiere decir saber, en donde el conocimiento es su aliado para expresar alguna información. Con la unión de estos dos conceptos nos daría que facilita el entendimiento del mensaje, que puede ser un acontecimiento o suceso científico, transmitido por un emisor, que en este caso sería el investigador, conferencista, expositor científico, siendo el receptor el público que observa, escuche o lee la información. Comunicación oral. Es el medio por el cual el ser humano transmite necesidades múltiples. Un factor indispensable es el saber expresarse correctamente. Beneficia y facilita la estancia del hombre en el planeta. Características: oír y escuchar bien para que la comprensión sea mejor. El hablante revoca lo dicho, mientras que el efecto en el destinatario no se lo puede corregir. Comunicación escrita. La historia y evolución del hombre a través de los tiempos dio impulso a la creación de los pictogramas. Representaban con palabras y objetos, pero no con conceptos. Es aquella que se hace por escrito, que sería el emisor, y varios receptores. Ayudó y obligó al hombre a analizar, estudiar y corregir. En sí, la comunicación ayudó a la evolución del hombre. Mi nombre es Estefanía Chicaiza. Yo les voy a hablar sobre la comunicación. La comunicación se clasifica en dos partes que son la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es el acto de comunicación utilizando la lengua mediante el uso de la voz, es decir, es el intercambio de ideas que tiene una comparación muy variada, en los que figuran social, político, científico y profesional. En los objetivos de la comunicación oral existen tres, que son los más importantes: definir el contexto de lo cultural, ejemplificar cada función de los comunicadores, diferenciar los propósitos. Características: el lenguaje oral se escucha mediante el oído. El lenguaje oral interactúan dos o más personas que no tienen una determinación de tiempo ni espacio. El lenguaje oral es inmediato y momentáneo. La comunicación escrita. La comunicación escrita, a lo contrario de la comunicación oral, no está sujeta a los conceptos de espacio y tiempo. Para tener una mejor comunicación escrita tenemos los siguientes objetivos: utilizar correctamente los aspectos ortográficos, corregir el texto escrito, reconocer los párrafos, identificar los tipos de párrafo. Características: claridad. Claridad es decir, escribir de una mejor manera el mensaje para que el receptor lo pueda entender. Síntesis. Simplemente es la parte más importante del texto. Precisión. Es una obligación que fuerza a ejecutar una cosa. Cortesía. Es la manera de cómo tratar a la persona que vamos a redactar. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Antes de entrar en detalles, lo primero que vamos a hacer es saber los tres conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. Vamos a empezar con el concepto de comunicación, que nos dice que la comunicación es la capacidad de todos los seres vivos para transmitir información, es decir, de entrar en contacto con los demás o intercambiar ideas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje. Es la capacidad innata de la especie humana, que se realiza generalmente de forma oral. Nos dice también que el lenguaje es el medio que permite al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Ahora vamos a hablar sobre la lengua. La lengua
nos dice que es la realización particular de dicho instinto en cada grupo humano. Esto nos quiere decir que la lengua es el idioma que posee un país o región. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje y la comunicación. Nos dice que es un componente indispensable de la cultura. Por lo tanto, esto nos quiere decir que si no hay lenguaje, no hay comunicación o viceversa. Entre ambos existe una relación de interdependencia que que se convierten en algo indispensable. Ahora vamos a ver lo que es la lengua y la comunicación. Esto nos dice que sirve para poner en escena el pensamiento mediante el conocimiento y la formación intelectual y la colectiva del ser humano. El lenguaje y la lengua. El lenguaje nos indica las características común al hombre, y la lengua es el idioma del hombre, es decir, acorde a su religión o país. Por lo tanto, podemos decir que la comunicación es el proceso que se vale del lenguaje para dos o más individuos que utilizan el mismo código o compartan ideas e informaciones de manera eficaz. A continuación les voy a presentar el siguiente tema: novedades de la ortografía de la lengua española. Acentuación. No lleva tilde cuando no hay riesgo de ambigüedad. Ejemplo: metió solamente un gol. Monosílabas. No se tildan nunca, solo en casos de la tilde diacrítica. Ejemplos: guión, sion, ion, prión. Este, esta, estos, estas, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos. No deben tener tilde nunca. Ejemplo: esta es bonita, pero prefiero aquella. O entre cifras. Nunca se tildan y el riesgo de confundir con el cero es mínimo. Ejemplo: 4 o 579. Y. Se acentúa la letra y en nombres de ortografía. Ejemplo: Aina, Íñigo. Letras H. Palabras que se pueden escribir con H o sin ella. Ejemplos: Ale, ala, alesiana. G y J tienen un sentido parecido a la de la Y. Ejemplo: Banjo Junior Manager. Latinismos y extranjerismos. Palabras latinas. Se mantiene la tilde en los latinismos. Ejemplo: déficit interim. Bueno, mi nombre es Juan. Le voy a hablar sobre lo que es la técnica para hablar en público. Lo cual lo fundamental, lo principal que hay que tener es el tema, de los cuales se deriva lo que es definir el objetivo, ser claro, preciso y organizado. Definir el objetivo significa a lo que vamos, al tipo de persona que va a ser dirigido. Ser claros y precisos, sin confundirse, sin pasarse del tema, sin salirse de lo común, de lo que es el tema. Organizado para no tener problemas al rato después de una pregunta o cualquier situación. Hablar en público también es la oportunidad de aprovechar y comunicarse a un grupo de personas al cual nosotros vamos a transmitir las ideas, las cuales son saber qué decir, el humor, la seriedad y la confianza y lenguaje adecuado. En lo que es saber qué decir, de lo que es el tema, vamos a referirnos directamente sin pasar fuera de lo común, es decir, sin saltarse del tema, sin salir. El humor es lo más importante para atraer la atención de los oyentes. Uno de los factores también principales son los puntos que debe tener claro el buen orador, los cuales es conocer a los destinatarios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el grupo de personas que vamos a ser dirigidos, por ejemplo, estudiantes, empresarios, profesores, etcétera, al grupo que va realmente. La organización, en las cuales se derivan la organización, ayuda y otras recomendaciones de la organización. Exponer de forma correcta el tema y no confundir a los oyentes. En las ayudas, como pueden ver, pueden utilizar los que son ordenadores, gráficos, diapositivas y proyecciones, etcétera. Otras recomendaciones al momento de hablar en público hay que tener el micrófono a la altura adecuada, no usar de gestos
¿Cuáles los puntos que debe tener claro un buen orador? Conocer los destinatarios. ¿Eso qué quiere decir? Un grupo de personas derivadas, por ejemplo, los estudiantes, profesores, empresarios, etcétera. El grupo de personas al cual vamos a realizar la charla. Las cuales también van conjunto de la organización, la ayuda y otras recomendaciones que ya veremos. Organización, exponer de forma concreta el tema y no confundir a los receptores. Lo que viene la ayuda. Como puede ver mi ejemplo, necesito mi ayuda, lo que es ordenadores, gráficos, diapositivas y proyectores, etc. Otras recomendaciones, al momento de que vamos a hablar frente a toda una gran multitud, tener muy en cuenta el micrófono que esté a la altura adecuada, no abusar de gestos corporales, es decir, no exagerar mucho. Evitar cualquier distracción. ¿Qué quiere decir eso? Un ruido o cualquier música que esté molestando un grupo de personas. Bueno, esa ha sido mi exposición, todo mi grupo, espero que les haya gustado, gracias.